Fiebre reumática. La fiebre reumática es la cardiopatía adquirida más frecuente en niños y adultos jóvenes. Casi todos los casos de fiebre reumática y de cardiopatía reumática, como las muertes asociadas por esta enfermedad, son prevenibles. La fiebre reumática aguda y la cardiopatía reumática son enfermedades que están más vinculadas con la pobreza. La incidencia se modificó en el último siglo debido a los cambios socioeconómicos y a la prevención de esta enfermedad. La mayor carga de enfermedad se encuentra en los países en vías de desarrollo. Sobre la fiebre reumática es importante conocer a nivel de la epidemiología que se ha descrito 4 curvas en la incidencia de fiebre reumática en los últimos 150 años. En la curva A, esta es una curva donde se vio una disminución de la incidencia de fiebre reumática en países industrializados. Esto a principios del siglo XX, donde se reportó una incidencia de 100 casos anuales por 100.000 habitantes. Esta disminución se debió a una mejoría en la situación socioeconómica por el menor hacinamiento y los accesos sanitarios. En la curva B, la incidencia que está persistentemente alta, el patrón hiperendémico en regiones en vías de desarrollo como África, Oriente Medio, Asia, Europa del Este o Sudamérica. Generalmente también se ha descrito en países desarrollados, pero en poblaciones indígenas. Los dos países con esta situación son Australia y Nueva Zelanda, donde la incidencia es de entre 162 a 228 casos por 100.000 habitantes. La curva de incidencia C son países en vías de desarrollo con introducción de antibióticos, implemento de programas integrales de prevención primaria y secundaria. Solo implementando este tipo de programas se vio una disminución en la incidencia de esta enfermedad. Unos ejemplos son Cuba y Costa Rica, que también es una demostración que, aparte de mejorar los niveles socioeconómicos, el diagnóstico temprano y la prevención, el cumplimiento en la prevención primaria y secundaria de la fiebre reumática disminuye la incidencia de esta enfermedad. En la curva D son los casos de un resurgimiento de la fiebre reumática en países desarrollados o aquellos países donde la incidencia estaba en vías de disminución, generalmente esto por empeoramiento de la situación socioeconómica, por alguna crisis o por migraciones. Recordemos que la fiebre reumática es producida por una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de la clasificación de Landsfield, también denominado estreptococo piógenes. Recordemos que en algunas definiciones, especialmente en países con hiperendémicos, se ha descrito algunas infecciones asociadas a vías cutáneas, pero en la mayor parte de los países, la principal vía de infección es la vía faríngea. El estreptococo puede producir enfermedades inflamatorias, supurativas y no supurativas. La fiebre reumática es una complicación no supurativa posterior a una infección de este estreptococo. También es importante recordar que la infección por este estreptococo puede ser autolimitada. Eso da un porcentaje de algunas personas que pueden tener síntomas vagos o tener poca sintomatología que hace a veces difícil el diagnóstico.
La importancia de diagnosticar una faringitis estreptocócica es que el tratamiento antibiótico reduce la duración y la gravedad de los síntomas en 1 a 2 días, reduciendo el riesgo de las complicaciones tanto supurativas como no supurativas en un 70%. También es importante ver que un adecuado tratamiento antibiótico previene la recurrencia de estas infecciones. Dentro de la etiopatiogenia es muy importante recordar que este estreptococo, mediante factores ambientales, socioeconómicos, el hacinamiento, eh, predispone a una infección a nivel faringea. Otro factor importante es la susceptibilidad del huésped. Se ha descrito claramente, especial con mayor predominancia en las mujeres, el factor heredofamiliar, donde esta predisposición no es para una infección faríngea, sino que la infección faríngea puede predisponer a episodios de complicaciones no superativas, como la fiebre reumática. También es importante ver que una persona susceptible, cuando es sometida a infecciones repetitivas, inician una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria puede generar desde un primer episodio de fiebre reumática a varias recaídas o episodios recurrentes de la fiebre reumática aguda. Más episodios de fiebre recurrente de fiebre reumática pueden originar o causar mayor daño a nivel valvular o a nivel miocárdico o a nivel del pericardio. Generalmente el área más afectada a nivel de la fiebre reumática son las válvulas. Una parte muy importante es el mimetismo molecular. El mimetismo molecular es una de las hipótesis relacionadas con la infección o como un mecanismo que puede llegar a dañar a nivel valvular. En esto, los epitopos de la proteína M del estreptococo tienen una similar estructura con la miosina cardíaca. Recordemos que existen varias cepas de estreptococo beta hemolítico. Dentro de esas cepas, algunos serotipos son las conocidos como las cepas reumatógenas, que son los serotipos 3 y 18, que estas tienen características biológicas con la miosina cardíaca, que se plantea que una vez que el sistema inmune desarrolló anticuerpos contra esta proteína M de la bacteria, también pueda generar una reacción contra la miosina. También es importante que estos factores, al ser más recurrentes, pueden generar un mayor daño a nivel valvular. Incluso más de 2 o 3 episodios de fiebre reumática generan una mayor lesión a nivel de una válvula. Dentro de la estructura del estreptococo, una parte principal es la proteína M. Esta proteína M que sirve como estructura de engrane para la infección faríngea. Recordemos que a nivel faríngeo existe un gran tejido linfoide que también sirve de asiento para este tipo de proteínas. También es importante que no todos los estreptococos tienen la capacidad de generar una fiebre reumática. Existe, como habíamos comentado, existe cepas que son reumatogénicas. También es importante recordar que existen cepas que son más virulentas que otras. Y siempre el factor más importante, que es la susceptibilidad del huésped. Dentro de los diferentes serotipos del estreptococo que pueden producir esta enfermedad, eso dificulta que se pueda originar una vacuna, ya que son diferentes cepas, son diferentes estructuras
y no se puede originar una vacuna. La edad de presentación de la infección faríngea, la más frecuente es entre los 5 hasta los 15 años. Posterior a esta infección, existe un periodo entre 2 a 3 semanas donde se produce la mayor cantidad de anticuerpos. Eso significa que una persona que tiene una faringitis tiene un lapso, un periodo ventana donde debe recibir el tratamiento antibiótico adecuado para prevenir la fiebre reumática. Las proteínas de virulencia de la superficie celular, generalmente el A y el D, el A y el C, contienen las cepas reumatogénicas. Las más frecuentes son el 3, el 5, el 6, el 14, el 18, el 19, el 24 y el 29. Dentro de la faringitis es muy importante reconocer el diagnóstico. Generalmente la faringitis bacteriana se va a identificar por la aparición de puntos blancos, que es la denominada la faringitis pultácea. Esta faringitis pultácea confirma el diagnóstico de una infección bacteriana. Existen también otros criterios, como los criterios de Centon, para identificar esta faringitis: fiebre mayor a 38, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores, exudado amigdalar. La edad es más frecuente entre los 13 a 15 años. Cuando uno va avanzando de edad, la probabilidad baja, especialmente si es mayor a 45 años. Una infección por este tipo de estreptococo ya es menos probable. Una vez identificado esta faringitis, se debe proceder a un tratamiento rápido y oportuno para evitar que el cuerpo genere autoanticuerpos contra las estructuras cardíacas para evitar el daño o la fiebre reumática. También se ha descrito que no todas las personas que cursan con una faringitis cursan con un cuadro sintomático. En algunos casos, 30% pueden no tener ningún síntoma. 30% pueden tener sintomatología banal y el 30% sí van a venir con esta clínica marcada. Eso hace que algunas personas que se les diagnostica fiebre reumática aparentemente no describan ningún cuadro de infección faríngea previa. Eso no significa que no hayan cursado con faringitis. Lo más probable es que hayan cursado con una faringitis bacteriana oligosintomática o asintomática, porque recordemos que en nuestro medio la única vía de ingreso de esta infección es por vía faríngea. La vía cutánea todavía no ha sido descrita. Eso en algunos países, en Australia y en Nueva Zelanda, sí se han descrito algunos casos de fiebre reumática posterior a una infección cutánea, pero en nuestro caso todavía no se vio eso. Este proceso inflamatorio posteriormente va a originar lesiones a nivel de las fibras de colágeno y de la sustancia fundamental del tejido conectivo, que va a originar una degeneración fibrinoide. Vamos a recordar que clínicamente la fiebre reumática se puede diagnosticar mediante los criterios de John. Es importante siempre reconocer que dentro de las manifestaciones, las vías los órganos más frecuentemente afectados van a ser a nivel de las articulaciones, a nivel cerebral y a nivel del corazón. Hay un dicho que ya fue descrito desde hace mucho tiempo, que decían que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Esto era una referencia para decir que a nivel de las articulaciones la afectación era transitoria y no dejaba secuelas, y el corazón era el que generalmente recibía la mayor parte de las secuelas. Dentro de la afectación a nivel articular, la artritis
es la manifestación sintomática más frecuente y es la más temprana. Incluso se ha descrito que casi el 100% de las personas con fiebre reumática van a presentar la inflamación de las articulaciones asociadas a dolor, artritis y a artralgias. Esta presentación es mucho más frecuente en personas jóvenes, en adultos jóvenes y adolescentes. Uno, cuando va avanzando la edad, la afectación va siendo menos sintomática. Como habíamos comentado, este es un efecto transitorio. El dolor es manifiesto, es muy intenso y a veces no se acompaña con la inflamación. Puede que no exista una inflamación eh, muy demostrable, pero el dolor es más intenso, que incluso llega a limitar el movimiento. Este dolor tiene otra característica que es aditiva y que es migratoria. Este dolor empieza en una articulación y entre 1 a 2 días va migrando hacia otra articulación, cambiando en varios lugares conforme va cursando con la enfermedad. Eso hace que también pueda afectar al mismo tiempo a varias articulaciones por hecho de la migración. Generalmente las articulaciones más afectadas van a ser las articulaciones grandes, la rodilla y los tobillos. Es más frecuente la afectación a nivel de miembros inferiores. A nivel de miembros superiores es más frecuente a nivel de codos y muñecas. Es asimétrico. La progresión es rápida entre número 1 a 2 días. El número de articulaciones afectadas puede ser variable. Puede variar entre 6 a 16 articulaciones. Las articulaciones que rara vez son afectados por episodios de fiebre reumática van a ser la cadera, el hombro y las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. Como comentábamos, la artritis y la artralgia debe ser autolimitada. Se considera que en un periodo de 4 semanas ya tiene que remitir esta signosintomatología. Y a largo plazo no debe existir deformidad. Cuando los periodos de artritis y artralgias duran más de 4 semanas, en un paciente joven se debe descartar un cuadro de artritis juvenil idiopática o un lupus eritematoso sistémico. En pacientes que tienen episodios recurrentes, muy frecuentes de fiebre reumática, se ha descrito una artritis, la artritis de Charcot. Esta artritis de Charcot, que es muy poco frecuente, que sí se caracteriza por una deformación a nivel de los pies y de las manos, que es por episodios, por una inflamación recurrente de la cápsula fibrosa articular. No es muy frecuente. Por eso se dice que generalmente a nivel articular la deformación es rara. Si esta se presenta, se debe sospechar de episodios de fiebre reumática recurrentes y ya se denomina la artritis de Charcot. A nivel cerebral, la corea de Sydenham o la danza de San Vito es un hallazgo frecuente. Esta, al contrario, se va a presentar con mayor frecuencia después de la pubertad. Se caracteriza por movimientos involuntarios, bruscos, absurdos, espasmódicos de las manos, brazos, hombros, pies, piernas, cara y tronco, que se van a asociar a hipotonía y debilidad. Los movimientos desaparecen durante el sueño. Se asocia con cambios de personalidad, pueden tener un comportamiento inadecuado, brotes de ira o de llanto. Esta complicación se puede presentar después de 1 a 8 meses de la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La recuperación es completa después de las 6 semanas de iniciado este cuadro.
En algunos casos se ha descrito que esta afectación puede durar hasta 2 años. La otra característica de la corea de Sydenham es que no va a aparecer al mismo tiempo que la artritis, pero que sí puede coexistir con la carditis. Recordemos que la artritis y la artralgia son las afectaciones más frecuentes y más eh, tempranas de la fiebre reumática. La corea es una presentación menos frecuente y más tardía de esta enfermedad. A nivel cutáneo, vamos a tener el eritema marginado, que es una manifestación poco frecuente, aparece en la parte superior de los brazos o del tronco. No, es muy raro que pueda afectar a nivel de la cara. No es patognomónico de la fiebre reumática, ya que se ha descrito también en otras enfermedades eh, del tejido conectivo. Es un exantema evanescente, rosado, que no es pruriginoso y que se extiende de forma centrífuga, como se ve en esta imagen. A nivel central va a tener, tiene una forma, la piel mantiene a nivel central y a nivel de los bordes van a ser irregulares y serpenteados. También este se puede exacerbar o acentuar después de el contacto con calor. Los nódulos subcutáneos se parecen a los de la artritis reumatoide, son duros, indoloros y pueden desplazar libremente sobre el tejido conectivo subcutáneo. Son de un tamaño aproximado entre 0,5 a 2 centímetros. Tienden a agruparse. Se presenta en 1,5% de los casos de fiebre reumática. Rara vez persisten estos nódulos más de un mes. Las áreas donde generalmente se ha descrito con mayor frecuencia es a nivel del occipucio, de los codos, rodillas y tendones de Aquiles. La afectación más importante y que generalmente deja secuelas es la afectación a nivel cardíaco. En la afectación a nivel cardíaco es una afectación frecuente y es la más seria. Los episodios de carditis son mucho más frecuentes y sintomáticos a más temprana edad. Por ejemplo, entre un 90-92% en niños menores de 3 años, en una prevalencia de 50% en niños entre 3 a 6 años, una prevalencia de 32% en adolescentes de 14 a 17 años y un 15% en adultos. Eso hace que estos episodios sean más frecuentes y sintomáticos a más temprana edad. Y es interesante que el espectro, el cuadro clínico de la afectación cardíaca puede ser desde un carácter asintomático a un cuadro de una insuficiencia cardíaca aguda, que es muy raro. Generalmente la afectación del corazón va a ser a nivel endocárdico, pero la fiebre reumática puede afectar a nivel del pericardio, el epicardio, miocardio y el endocardio. La clínica depende de la afectación donde ha sido realizada. Por ejemplo, si se acompaña de una afectación pericárdica, una pericarditis va a tener la signosintomatología de una afectación de esta región. Se puede auscultar un roce pericárdico, puede existir la presencia de un dolor torácico y en algunos casos van a presentar derrame pericárdico que no va a evolucionar un taponamiento. La miocarditis aparece entre un 5 a 10% de los episodios de una fiebre reumática. Especialmente se hacen más frecuentes cuando los episodios son recurrentes. Dentro de la miocarditis
se va a caracterizar por episodios de cardiomegalia. Como se ven en la imagen, la silueta cardíaca incrementa su diámetro, pudiendo ser una afectación a nivel de las 4 cavidades. Van a tener una predisposición para la insuficiencia cardíaca, van a tener alteraciones electrocardiográficas, como un bloqueo cardíaco. Pero, además de la afectación miocárdica, siempre esta se va a acompañar de una afectación a nivel valvular. La valvulitis o endocarditis es la afectación más frecuente, es la predominante y la que generalmente va a dejar las secuelas importantes. Para identificación de la afectación a nivel valvular, es importante reconocer los soplos. Un dato clínico para la orientación de una valvulitis es el diagnóstico reciente de un soplo. Cuando se le pregunta al paciente o al familiar, niegan un antecedente de un diagnóstico de un soplo previo. Entonces, soplo de reciente inicio. Generalmente se puede auscultar un soplo sistólico apical por una insuficiencia mitral o un soplo diastólico basal por una insuficiencia aórtica. Recuerden que las válvulas afectadas con mayor frecuencia a nivel valvular son las izquierdas. En primer lugar, la afectación de la válvula mitral. En segundo lugar, la afectación de la válvula aórtica. La afectación de las válvulas derechas, tricuspidia como pulmonar, son muy raras. Y recuerden que en los episodios de fiebre reumática aguda, la insuficiencia valvular es predominante, pero cuando son episodios recurrentes o ya evolucionó a una cardiopatía reumática, la afectación más frecuente son las estenosis. En primer lugar, la estenosis mitral y en segundo, la afectación a nivel aórtico. Aparte de la auscultación clínica, siempre es importante realizar algunos exámenes complementarios, como la radiografía que nos va a demostrar un incremento en el índice cardiotorácico. También es importante la realización de un electrocardiograma, que es muy importante la medición del intervalo PR, que se prolonga. Para el diagnóstico de la fiebre reumática, es muy importante comenzar con los episodios del diagnóstico de una faringitis estreptocócica. Como habíamos comentado, eh, alrededor de un 30% tienen que ser un diagnóstico fácil y sencillo porque se va a presentar con la faringitis pultácea. Existe otro 30% que puede ser de un diagnóstico un poco más complicado porque no van a presentar signos, sintomatología clara. Entonces siempre es importante tratar de ver la forma de hacer este diagnóstico, ya sea mediante un hisopado o mediante la realización de pruebas. No existe una prueba patognomónica para el diagnóstico de esta enfermedad. Es la sumatoria de eventos clínicos y exámenes complementarios para su diagnóstico. Es importante reconocer que los antígenos, existe 3 antígenos antiestreptocócicos, la streptolicina o la hialuronidasa y la streptocinasa. Estos antígenos sí se elevan posterior a una infección estreptocócica. Entonces, eso nos ayuda o nos aumenta la probabilidad en aquellos casos donde no aparenten un cuadro faríngeo, pero si existe elevación de uno de estos 3 antígenos, si la probabilidad de esta enfermedad se incrementa. También se puede realizar un cultivo del exudado faríngeo para tratar de aislar esa bacteria. El asto, la antiestreptolicina, es uno de los más utilizados para identificar una infección faríngea. Recordemos que la infección faríngea es uno de los puntos que anteceden a la fiebre reumática. Para evidenciar una fiebre reumática se presenta generalmente entre unas 2 a 3 semanas de posterior a la infección faríngea. Empiezan
a elevarse los factores o los reactantes de fase aguda. La velocidad de eritrosedimentación, la proteína C, la leucocitosis. A nivel del electrocardiograma va a existir una prolongación del intervalo PR. Si existe alteraciones del ritmo, bloqueos auriculoventriculares, es más probable que la afectación sea a nivel del miocardio. En la radiografía torácica, la cardiomegalia también es un dato importante de ecocarditis. La ecocardiografía es un dato con mayor sensibilidad que nos va a permitir identificar la afectación a nivel pericárdico, miocárdico y a nivel valvular. También es importante en algunos casos, generalmente los hemocultivos, si existe una gran susceptibilidad, se puede solicitar. El análisis articular no está recomendado. Solo en aquellos casos que la artritis permanezca durante mayor tiempo o se sospeche de una artritis séptica. También como un diagnóstico diferencial se puede pedir el cobre y la ceruloplasmina o anticuerpos nucleares para la detección por movimientos coreiformes, como un diagnóstico diferencial de la Corea de Sinding. Entonces, siempre es muy importante reconocer que todas las personas que han sido sometidas o afectadas por una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que tienen una susceptibilidad, pueden tener un episodio de fiebre reumática aguda. Eso hace que estas personas con esta predisposición puedan tener episodios reiterados de fiebre reumática, lo que hacen una fiebre reumática recurrente o recidivante. Mientras más episodios de fiebre reumática presentan, van a dejar mayor secuela principalmente a nivel cardíaco, que es uno de los órganos más frecuentemente afectados. Una vez que la persona ingresa con una cardiopatía reumática, que generalmente a nivel valvular va a ser la válvula mitral y generalmente la estenosis, va a evolucionar a cuadros de insuficiencia cardíaca, puede cursar con un accidente cerebrovascular y incrementar la mortalidad. Eso hace que esta enfermedad sea una enfermedad de alta mortalidad y que requiera cirugía, una cirugía de un cambio valvular. Para tratar de modificar esta enfermedad, es importante actuar en los factores de riesgo. En el hacinamiento, en las infecciones asintomáticas, siempre es importante a todo niño realizar un control con pediatría para hacer un tratamiento adecuado en el caso que presente una infección estreptocócica, la susceptibilidad hereditaria, especialmente en las mujeres. Eso es fácil preguntando a la familia si alguna de los familiares ha tenido cuadros de fiebre reumática. Si existe en la familia personas con fiebre reumática, a esas personas se les debe realizar un control más continuo para evitar esta enfermedad. También es importante que las personas deben contar con acceso a servicios de salud tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Una vez realizado todas estas mejoras, como se vio en los primeros gráficos, se ha demostrado que mediante esas medidas sí se logra disminuir los episodios de fiebre reumática y su complicación más temida, que es la cardiopatía reumática. Para tratar de diferenciar algunos términos, deben ustedes diferenciar una fiebre reumática de una carditis reumática de una cardiopatía reumática. La fiebre reumática es una enfermedad aguda causada por una respuesta autoinmune en la infección con el estreptococo del grupo A. Este puede tener una variedad de posibles síntomas y signos que afectan a algunos o todos los tejidos del corazón, las articulaciones, el cerebro, la piel y los tejidos subcutáneos. La fiebre reumática la vamos a diagnosticar con los criterios de John y tiene la tendencia a tener recurrencias.
La carditis reumática es la afectación a nivel de los tejidos, a nivel del corazón, especialmente las válvulas izquierdas, mitral y aórtica, causadas por fiebre reumática aguda. La carditis reumática puede conducir un daño posterior a nivel valvular, que es lo que ya vamos a conocer como cardiopatía reumática, que es el daño persistente a las válvulas cardíacas que puede resultar con una insuficiencia mitral o, en la mayor parte de los casos, como una estenosis. Esto es ya una complicación tardía y seria y que se asocia con una mayor mortalidad, que va a predisponer a episodios de insuficiencia cardíaca, periodos de fibrilación auricular, mayor predisposición para un accidente cerebrovascular y que generalmente debe terminar en un trasplante o en un cambio valvular de acuerdo a al grado de afectación. Y después de eso también se debe continuar con los episodios de prevención. Siempre es muy importante que esta enfermedad debe tener un seguimiento continuo por parte de cardiología. En, muy, en algunos casos, una forma de diagnóstico de esta enfermedad es mediante la biopsia de los tejidos comprometidos, que no se la realiza con frecuencia, pero que una biopsia de estos tejidos sí permite reconocer el diagnóstico de fiebre reumática mediante un estudio anatomopatológico y la demostración de los cuerpos de Aschoff. La afectación a nivel en relación al sexo es una relación 2 a 1 con afectación a las mujeres. La cardiopatía reumática crónica, que ya es la manifestación crónica, se presenta entre los 25 a 40 años de edad. Existe alguna incidencia de 471.000 casos de fiebre reumática aguda a nivel mundial y 350.000 muertes anuales por complicaciones de estas. Para el diagnóstico de la fiebre reumática se utilizan los criterios mayores y los criterios menores de Jones, que han sido actualizados en el año 2015 y modificados de acuerdo al tipo de población, pero los criterios siguen iguales. Los criterios mayores son carditis, artritis, corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Los criterios menores es la poliartralgia, la fiebre, la velocidad de eritrosedimentación elevada o la proteína C reactiva, la prolongación del intervalo PR, que debe ser ajustado de acuerdo a su edad. Una vez realizado el diagnóstico de la fiebre reumática, se debe realizar al tratamiento. Primero vamos a ir por la parte del tratamiento de una faringitis. El tratamiento de la faringitis se debe realizar con la penicilina benzatínica 1.200.000 unidades intramuscular o si se prefiere la vía oral, amoxicilina 50 miligramos kilogramo peso cada 12 horas. Durante los episodios de fiebre reumática, uno de los AINES más utilizados es el AS, que se puede utilizar una dosis de 100 miligramos día o de acuerdo al grado de dolor que pueda presentar el cuadro. Vamos a una parte que es muy importante, que es la profilaxis. La profilaxis se debe realizar posteriormente si el paciente tuvo un episodio de fiebre reumática. Si tuvo un episodio de fiebre reumática sin carditis, la profilaxis se debe realizar más o menos después de 5 años. O después de 5 años del episodio o hasta los 21 años de edad.
Si cursó con una fiebre reumática con carditis, la profilaxis se debe realizar durante 10 años después del último episodio o hasta, 10, o hasta los 21 años de edad. Y si existe fiebre reumática con valvulopatía persistente, la profilaxis se puede prolongar incluso hasta el resto de la vida. La profilaxis primaria y secundaria se realizan con la penicilina o con la amoxicilina, como vimos. En el caso de que exista alergia o susceptibilidad a la penicilina, se debe utilizar la eritromicina. Generalmente en la profilaxis secundaria se debe realizar dentro de los 21 a 28 días eh, el periodo de administración de cada dosis. Siempre es importante realizar un seguimiento de este tipo de pacientes de fiebre reumática. A largo plazo, los pacientes con fiebre reumática, la afectación más frecuente que van a tener es a nivel valvular. Y mientras más crónica sea esta enfermedad, la estenosis a nivel de la válvula, especialmente las izquierdas, especialmente la mitral, va a ser la más frecuente. El tratamiento de una faringitis es muy beneficiosa porque previene los episodios de fiebre reumática. Como vimos anteriormente, lamentablemente esta enfermedad sigue siendo muy frecuente, pero es totalmente prevenible. Se debe realizar un diagnóstico oportuno, mejorar las situaciones, la condición socioeconómica, el acceso a atención médica para realizar una disminución de esta enfermedad. Gracias.